Ya estamos viviendo un fenómeno del Niño y eso se evidencia por la elevada temperatura que sentimos en este momento. Pero los efectos más devastadores del fenómeno del Niño vienen en la época de lluvias, en diciembre, enero, febrero, marzo. Y por eso hay que agilizar, hay que avanzar con los trabajos de emergencia. Sin embargo, Alonso Dávila, en el siguiente reportaje, ha encontrado algo interesantísimo, que en medio de esos trabajos de emergencia, fondos millonarios que maneja Agrorural estarían yendo a beneficiar a 2 empresas que están vinculadas a un joven de 29 años. ¿De qué se trata? Veámoslo en el siguiente reportaje. 12 millones de soles. Una emergencia nacional y un cauce que inexplicablemente desemboca en un mismo proveedor. Pero lógicamente se está preparando para ver cómo hacemos lo que corresponde de acuerdo con el presupuesto que tenemos. Los recursos que Agrorural recibió para ejecutar con carácter de urgencia obras de descolmatación, encauzamiento y protección de ríos frente al próximo fenómeno El Niño terminaron siguiendo la misma ruta. Una que conduce a un joven de apenas 29 años vinculado a las 2 únicas empresas ganadoras que fueron directamente invitadas, convocadas para adjudicarse más de 12 millones disponibles en Agrorural. Es una sola persona que está detrás de todos estos proyectos en Agrorural. Bueno, mira, yo realmente desconozco ese tema. Pero al momento de hacer el seguimiento, ¿no se ha percatado de que es el mismo proveedor? Nosotros en aras de la transparencia, en aras de cumplir todos los procedimientos que dice la norma, estamos obligados a invitar a varios proveedores. En cuestión de semanas, 2 empresas vinculadas al joven José Antonio Sánchez Aguirre empezaron a sumar contrato tras contrato con Agrorural, el programa adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri. ¿Cuál es la empresa que está trabajando? MR. Sí. José Antonio Sánchez Aguirre aparece 2 veces en esta historia. El joven ingeniero está vinculado a las 2 únicas empresas ganadoras encargadas de ejecutar obras en 3 regiones del país: La Libertad, Ica y Arequipa. Es accionista de la empresa EMR, Grupo Constructor SAC, y participa como persona natural por primera vez como parte de un consorcio. Estaba buscando al señor José Antonio Sánchez Aguirre. No, ellos están en Piura en sus operaciones. Están en Piura, o sea... Solamente les alquilé el domicilio fiscal para recibir documentos. Una concentración de contratos que levanta serias interrogantes. El 12 de mayo, la empresa EMR, Grupo Constructor SAC, firmó no 1, sino 6 contratos con Agrorural. 6 de un solo golpe. En solo horas, acumuló obras de descolmatación, protección de riberas y enrocado en ríos de Arequipa por más de 5.860.000 soles. En el sector de Ungoro, una inversión de casi 1 millón de soles. En Guatipilla, 605.000 soles. En el Monte y Caspini, la inversión es de 1.332.000 soles. Le sigue el sector de Querulpa Chico, con más de 1.600.000 soles. En Tambo Viejo, 469.000 soles. Y finalmente, en la zona El Molino, 903.000 soles. Los logísticos que han intervenido en estos procesos han tenido que hacer sus búsquedas de las empresas, el estudio de mercado previo. No porque sea una contratación directa, usted va a contratar a quien quiere. La historia volvió a repetirse en las otras 2 regiones donde Agrorural ejecuta obras de prevención por el fenómeno El Niño. El consorcio Yicuas, integrado por Inversiones y Consulting FBC, con sede en Huaraz, y José Antonio Sánchez, un contratista con dirección en Piura, que como persona natural no tiene experiencia en este tipo de obras. En
En un solo día firmaron 4 contratos por más de 6.163.000 soles. En Ica, 2 proyectos por más de 4.800.000 soles. 2 obras en La Libertad por 1.359.000 soles. Resulta hasta un poco cuestionable, ¿no? Porque estas situaciones de emergencia, si usted se da cuenta, suceden en distintas áreas geográficas. Hay empresas de una robusta experiencia de las zonas geográficas que deberían ser, hasta por costos logísticos, las convocadas o las evaluadas. Ahí no termina la historia. Agrorural no solo concentró 12 millones de su presupuesto en obras para el fenómeno del Niño, con 2 empresas vinculadas a un mismo personaje. Cuarto Poder fue más allá. Este es parte del trabajo que viene realizando el consorcio Yicuas en este río, Aja, en Nazca, un consorcio que está vinculado también al señor José Antonio Sánchez Aguirre. Fueron los propios trabajadores en campo y oficina quienes comenzaron a revelar cómo se mueve esta historia desde adentro. Esta obra valorizada en más de 2.300.000 soles fue adjudicada al consorcio Yicuas. En teoría, quienes debían estar al frente eran sus integrantes. José Antonio Sánchez, dueño del 51%, o Inversiones y Consulting FBC, con el 49%. Al llegar al lugar, estos nombres, sin embargo, no aparecían. El que se repetía era EMR SAC, la empresa que no ganó la obra, que se adjudicó contratos en Arequipa y no en Ica. ¿Cuál es la empresa que está trabajando? Ahorita está Algunos de los vecinos nos habían dicho EMR. Son socios, pues. EMR Grupo Constructor era la empresa que los trabajadores identificaban en el lugar de las obras. Consorcio Yicuas, pero sí está la empresa también conformando esto por el proyecto. La empresa EMR. Sí, EMR. Ellos están haciendo este proyecto. Acudimos hasta las oficinas de la empresa en Nazca. No ubicamos a José Antonio Sánchez Aguirre, pero el director técnico del proyecto volvió a mencionar a EMR como la empresa ejecutora del proyecto. Sí, nosotros somos Consorcio Yicuas, la que viene ejecutando estas actividades. EMR es una de las empresas que conforman el Consorcio Yicuas. Tiene un contrato previo ya para la ejecución. ¿Por qué EMR está participando en esta obra? EMR, como parte del consorcio, viene ejecutando estas actividades porque cuenta con la capacidad. Lo que nos llama mucho la atención es que dentro de los documentos de la licitación de esta obra, dentro del consorcio, no figura la empresa EMR. Me sorprende que EMR no esté dentro del consorcio. Tendríamos que ver la orden de servicio que se ha generado o el contrato. Las respuestas iban en la misma dirección. Para quienes trabajaban en la obra, la empresa a cargo era EMR SAC. El consorcio Yicuas está conformado por la empresa Inversiones y Consulting FBC SRL. ¿Ubica la empresa? A ver, Inversiones y Consulting FBC. ¿Podríamos hacer un...? Sí, no, pero para saber, ¿no? Porque... La verdad que no estoy ahí al tanto. La entrevista dio un giro. El encargado del proyecto Yicuas, al darse cuenta que la empresa EMR SAC no debería figurar en la ejecución del proyecto, detuvo la entrevista, se retiró a otro ambiente por varios minutos para hablar con su equipo. Se mostró preocupado porque el contrato no contempla siquiera la subcontratación. Después regresó con una versión distinta. Sí, tenías razón que José Antonio Sánchez, conjunto con Inversiones y Consulting FBC, son los que conforman el consorcio. ¿Y de dónde sale la empresa EMR? Lo que pasa es que tiene un vínculo, José Antonio Sánchez, tiene un vínculo con EMR. En el papel eran 2 empresas diferentes. En la práctica, ambas estaban unidas por el mismo protagonista, un joven ingeniero de 29 años.
Yo desconozco lo que me estás informando. Pero ¿no? usted es el encargado de supervisar. Nosotros nos encargamos de que el contratista, sea Consorcio Yicuas, sea MR, sea la empresa que sea, ejecute su contrato. Usted me dijo que se encargaba de supervisar. 16, la ejecución. ¿Y quién ejecuta la obra? El contratista. Ajá. ¿Conoce a los contratistas? Como te digo, cuando yo me comunico con el contratista, no me comunico con el representante ni con el dueño, ¿no? Yo me comunico con su plantel técnico. EMR no obtuvo contrato en Ica, sino en Arequipa. Sus propios trabajadores colocan a esta empresa donde no debería estar. Una empresa que no ha ganado una licitación no puede hacerse cargo de una obra. Por supuesto que no, porque legalmente los que constituyen los consorcios son los que legalmente le responden al Estado. Le responden a través de las responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales y las responsabilidades civiles a que haya lugar. Agrorural repartió estas obras de emergencia entre 2 empresas. Esta entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario fue quien decidió a quienes invitaba, a quienes les abría las puertas para presentar sus propuestas, a quienes les entregaba las obras de emergencia. 2 empresas vinculadas a un mismo hombre concentraron todas las adjudicaciones. ¿Y quién supervisa al ejecutor? Como te digo, estamos viniendo, ese es un tema que a mí no me compete, ¿correcto? Yo vengo a hablar sobre la ejecución de las actividades. El joven ingeniero, a través de una carta, aseguró que su presencia en todos los procesos para adjudicar estas obras es responsabilidad de Agrorural. Son ellos quienes eligen al contratista. Procedimientos de contratación y adjudicación fueron llevados a cabo íntegramente por Agrorural en su calidad de entidad contratante. Por tanto, las empresas antes mencionadas responden a procesos totalmente diferentes en los cuales no existe injerencia alguna en dichos procedimientos entre las mismas, ni en las decisiones adoptadas por Agrorural. Además, negó que la empresa EMR sea responsable del proyecto. En esa misma línea, el director técnico del proyecto en Nazca, tras la entrevista que brindó a Cuarto Poder, envió una carta para rectificar sus propias palabras, para desdecirse de su propia versión. Al consultárseme sobre la empresa EMR Grupo Constructor, emití una opinión respecto a su capacidad operativa. Sin embargo, dicha respuesta ha generado la interpretación de que sería la ejecutora de la obra, situación que no corresponde a la realidad. EMR Grupo Constructor participa únicamente como proveedor de servicios de alquiler de maquinaria pesada. Por favor, deje su mensaje. Estamos tratando de comunicarnos con la empresa FBC Consulting e Inversiones para saber exactamente cuál es su participación en estas obras que se realizan en Nazca e Ica, ya que los trabajadores ni los responsables de obra reconocen y se acuerdan de la empresa. 12 millones de soles, 3 regiones, 2 empresas y un mismo nombre que aparece detrás de estas obras de emergencia adjudicadas por Agrorural.